Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si no está viendo desde la mañana, agarre su cafecito y póngase cómodo o cómoda. Y si no está viendo desde la noche, póngase su mejor pijama y acompáñenos porque hoy tenemos de regreso a la doctora Ramos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, o buenos días, no sabemos. A la hora que nos estén viendo. No, nos Qué encanta que esté de alegría. regreso. Muchas Sí. gracias No, por invitarme, eso es importante. Yo me quedé muy picada, decimos los cubanos, sí. muy picada la vez pasada porque teníamos otras preguntas y ya quiero saber las respuestas y bueno, aquí ya le dije a mi esposo, que a mi esposo le gusta ver mucho el podcast, le digo, tienes que ver el del martes cuando salga porque te va a parecer muy bueno. Sí, Bueno, mucha información. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué impacto psicológico y emocional tiene en los jóvenes que practican la autolección a largo plazo y a corto plazo? wow, muy buena pregunta, fíjate, porque estamos hablando de las consecuencias, Sí. básicamente las consecuencias de un acto que muchas veces los padres y los jóvenes especialmente, porque los padres sí se alarman cuando lo conocen, pero los Claro. jóvenes tienden a minimizar el impacto. Tienden a minimizar la consecuencia. ¿Saben por qué? Porque cuando se hacen una cortadita, como es una cortadita ligera, no pasó nada. Se curó y seguía adelante. Pero ahí no está el asunto. El asunto va más allá. Entonces vamos a ver. El impacto a corto plazo. El impacto a corto plazo es el alivio momentáneo de su dolor, que ya lo habíamos hablado, pero ¿qué pasa? Seguido de vergüenza y de culpa. Mm, Entonces, ¿de qué me sirve tener ese alivio al cortarme y al sentir y alivio si a los pocos minutos sí. vergüenza, siento culpa de haberlo hecho? Y esa no dura 10 segundos, que es la cortada. Esa dura un día, 3, 5 y se va haciendo permanente. Entonces, muchos jóvenes sienten un pequeño descanso emocional al cortarse, al hacer la lesión o cualquier otra de las que hemos hablado. Pero luego experimentan este sentimiento de un bajón, ¡suas! Y tienen culpa, confusión, porque muchos de ellos se autorrechazan en ese momento, porque al sentirse culpables dicen, ¿por qué lo hago? Mi mamá, ya, porque a muchos lo hacen incluso después de que los padres ya lo saben. Y recuérdense que los padres tienen la actitud de llorar, Sí. los ven llorando. Los niños Mm, llorando a sus padres o incluso ven orando a sus padres en casas cristianas, porque esto no deja de pasar en las casas cristianas, amigas, Sí. exacto. ¿sí? Entonces, oran juntos. Muchos adolescentes, ¿sí? Yo tengo un adolescente en especial que me dice, yo no quiero que el demonio entre en mí y me permita, porque él es un hijo de pastores. Qué Y su fuerte. situación lo hace sentirse él tan mal que él se rechaza, que él se habla a sí mismo diciéndose que él no sirve, que él no debió de haber nacido en esa familia, donde esa familia, todos están bien aparentemente, pero o sea, tienen una familia muy bien conformada, y él dice que él está mal. Y hemos tenido que lavarle el cerebro para que entienda que él no está mal, que lo que está mal Claro, es la lesión. Es como claro, algunas otras cosas en las que se piensa de que Dios ya te va a dejar de amar. No, Dios no, tú no haces nada, ni bueno ni malo, para que te ame más o menos. Dios te va a amar. claro. El problema es lo que haces. Bueno, entonces, entiendan, una autolesión que demora 10 segundos te conlleva a muchos días de culpa y de vergüenza. ¿Okay? Entonces, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es el aislamiento social. Fíjate que a diferencia de otras cosas que hacen los jóvenes, como tomar, como fumar, que se reúnen, que se hacen grupos, Sí. la autolesión es solitaria. No hay grupos de 5 autolesionándose en el mismo momento. Esto, el muchacho no lo hace porque otro lo hace. Sencillamente, un día lo vio, lo hizo, entendió que le baja el dolor
y ya está. Pero no busca a un amigo para sentarse a autolesionarse, a diferencia del alcohol o la droga, donde sí. Esto no. Entonces, ¿a qué lo lleva? A que si antes tenía 2, 3 amiguitos, como no quiere que lo sepan porque se está autorrechazando, se aísla. Claro. Fíjense la diferencia con otras adicciones, porque esto es una adicción. Sí. Aislamiento social. Pueden empezar a evitar otros jóvenes por miedo a ser descubiertos o por no sentirse comprendidos, rechazados también por otros jóvenes. Por eso es que cada vez que yo tengo un joven que se autolesiona de cualquier manera, una de las cosas que yo siempre les imprimo dentro del tratamiento, que ya lo vamos a ver en algún momento, es cuando tú te sientas bien, háblale a otro amiguito. Háblale a otro niño que tú conoces que está pasando por eso, porque se van a sentir comprendidos y que no están solos. ¿Okay? Entonces, aislamiento social. ¿Qué más? Dificultad para hablar de sus emociones. Si ya veníamos de un entorno que el joven tenía ese dolor por no poder expresar, ahora tiene sumado a esto otro tipo de situación todavía más difícil de expresar, que me estoy autolesionando porque tengo dolor y esto me causa placer momentáneo. ¿Cómo lo digo? Porque nadie lo va a entender si realmente no tiene esto que ustedes hacen, este conocimiento. Porque recuérdense, con las primeras partes les dije, la persona no entiende que el dolor calma el otro dolor. Claro. Tiene que ver dolor con dolor, ¿sí? La gente no lo entiende, peor un joven, no lo entiende. Entonces, dificultad para hablar de la emoción. No lo va a decir. Su autolesión se convierte en el único recurso para liberar la tensión y expresar lo que no saben decir con palabras. Entonces, si antes hablaba algo, ahora va a hablar menos. Y es un niño totalmente aislado de padres, de hermanos, de amigos, de familia. Son esos niños que andan con su capucha, que están sentados en un restaurante con los padres y están así. ¿Qué quieres comer? Te lo señalan con el dedo. No te hablan. Y la gente sabe esas conductas. Claro. Ay, dice, ay, él es así, es malcriado, déjelo. No, señora. Eso no es una conducta normal. ¿Qué? Y lo peor, se vuelve un ciclo repetitivo, adictivo. ¿Por qué? Porque no para. Porque la primera autolesión la lleva a muchas autolesiones posteriores del mismo tipo o de otros tipos, buscando Más. más y más. Al no resolver el origen del dolor emocional, porque no lo hemos tratado, es un muchacho o una joven que no ha sido tratada, como no se libera el dolor emocional porque no se llega a la causa, la necesidad de autolesionarse puede volverse frecuente y adictiva. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una adicción que no la ven como tal. Los padres no lo ven como tal. Los padres quieren solamente que tuve un caso en el cual me llevaron una jovencita ayer hindú y el problema de ella era que sus padres eran presionantes. Fíjate, ella era una niña súper bien comportada, de estos casos que tú no ves. Tenía jugaba en deportes, no tenía involucración con gangas o con niños malos ni nada, no tenía bullying en la escuela, no tenía problemas de socioeconómicos, era de clase media alta, vive en Wayne. Entonces tú me dices, ¿por qué me llamaron? Porque yo estoy confundida si los padres me están diciendo que esta niña es así. Aparte, en la descripción de la joven decía esto, pero decía es hay. Y yo dije, hay autolesión. ¿De qué pasa? Uno de los padres, el papá, no la mamá, porque la mamá no puede mucho hablar, recuérdate, cultura. Sí, la cultura. La cultura. ¿Qué sucede? El padre me dijo, yo lo que quiero es que ella pare de hacer esto. Sí. Y ya.
Mm, Y le dije, muy bien, comienzo el libro con ella de autolesiones, pero necesito buscar la causa porque no la veo, no veo. claro. Y cuando raspo muy poquitico, estaba muy superficial, bien superficial. En la segunda terapia yo descubrí que era que había una presión exagerada del papá y de la mamá. Era su única hija, Mm, venía de una familia hindú con mucho dinero. Ojo, tercero, sus primos, todos tenían un estándar alto. Ella ya en el último año y querían que ella estudiara medicina. Ay, Dios. La exigencia, y ella lo que quería era ser músico. Ay, Dios. Un músico es como decir un limpiacarros. Sí, Ahora en esa cultura donde ellos tienen esa exigencia cuando han llegado a un estándar. Ahora, no hablemos de la cultura. En cualquier claro. donde los padres son exigentes y quieren hacer, es verdad, los muchachos logran hacer muchas cosas, yo no digo que no, Claro. pero el problema es la presión que llevan adentro. Si no Sí. saco una A, no soy buena. Si yo no hago esto, no sirvo. Si ese era su dolor. Y cuando lo descubrimos y cuando se lo dijimos, uy, se me puso la piel de gallina solo de acordar. Cuando lo descubrimos y se lo dijimos, el papá me sacó del caso. ¿Sí? Me sacó del Uh, caso porque dijo que yo había ido a hacer un daño en lugar de haber ido a hacer un bien. Que lo que quería era que la niña no se cortara. Yo le expliqué y le dije, esto viene por una razón, no se corta solamente, no, es que eso es porque ella ha visto esas cosas en la televisión en alguna parte y ella coge esa moda de hacer eso. Le expliqué y mira que no era un señor, digamos, ignorante, no, era un ingeniero, él es ingeniero. Entonces, pero en su cultura, la parte psicológica, este tipo de cosas, no le da, no, ellos no consideran que eso. Él solamente me dijo, yo necesito que usted hable con ella para que esto que ha cogido lo deje. Me sacó del caso, no pude seguir con ella, no sé qué habrá sido de ella, pero en tales de los casos, fíjense, ustedes tienen que ver que no solamente un niño problemático o que ustedes ven problemático tiene esta situación. Les estoy diciendo este caso de esta niña porque es que todo tenía bueno. ¿Dónde está lo malo? En lo que ella la familia. en lo que ella sentía que sus padres querían de ella. Ojo con eso, ¿ok? Listo. Habíamos hablado entonces, este es el impacto a corto plazo. Eso es lo que pasa inmediatamente, pocos meses después. Ahora, ¿qué pasa si no lo descubrimos? Y esto pasa desde los 11 años y recién a los 17 los descubrimos. ¿Cuántos años ha pasado? 6. Sí, 6 años ya. 6 años. ¿Qué pasa? Con el tiempo, estos jóvenes pueden comenzar a verse a sí mismos como personas rotas, defectuosas o débiles. ¿Por qué? Porque su autoestima va al piso. Cero. Porque para ellos seguirse autolesionando, seguirse aislando, es no sirvo. Como el hijo del pastor, que me dijo, yo no sé por qué yo nací en esta familia buena, yo soy malo, me decía. Wow. ¿Tú sabes la tristeza que a mí me daba? Su mamá, cómo lloraba. La mamá le Sobre decía, todo "Eres eso. malo". Y él le decía, yo no debí nacer aquí, porque ellos sí confrontaron. Yo sí logré que la familia entrara, porque sí, eh, eh, y ese tenía otro origen. El origen era gender, este, Dysphoria. Dysphoria. entonces, hasta allí, ese era su origen. Y no lo podía decir, y no lo quería decir. Era muy difícil para él admitir una situación así en una familia donde él consideraba que su familia era la correcta, que su familia estaba bien. O sea, él ni siquiera peleaba por su opinión. Claro. Él decía, es que lo que mi familia dice, eso es lo correcto. El problema soy yo, me decía. Yo es el que estoy mal. Yo es el que soy malo. Yo es el que me dejo usar por el diablo. Eso era a largo plazo, porque ese niño fue el ejemplo de años.
de tapar esta autolesión. Este era el caso a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando tú encuentras que una autolesión de alguna manera te facilita la vida, porque estos jóvenes, lo único que ven es el instante, no ven la consecuencia, solo ven el instante. ¿Te facilita la vida en qué? El joven del que les hablo, hijo del pastor, se autolesionaba justo antes de ir a la iglesia. Ay, Señor. Para tomar el valor de ir y sentarse allí. Y eso se creó un patrón. Él ya no podía vivir, imagínate, él tenía que ir prácticamente 4 días a la iglesia para la célula de jóvenes, para la clase dominical, para la clase de la iglesia y para el servicio. Cada vez que tenía que ir, era el corte. Era el corte y otras 2 cosas más que tenía de autolesión. ¿Qué se creó? Un patrón. Yo no me puedo mover un pie si no lo hago. Dios. Ya es un patrón, ya no solamente es una autolesión aislada. Ok, me siento mal y voy a hacerlo. No, ya yo lo necesito para poder funcionar. Y eso es gravísimo porque eso se produce con los años. Mi vida no funciona si no lo hago. Una adicción. Total. ¿Pero cómo terminó ese caso? ¿El caso del joven? Sí. Del joven. Bueno, fue muy difícil porque siendo hijo de pastores fue muy difícil que ellos pudieran entender la situación, ¿sí? Nadie puede hacer cambiar a nadie porque quiere cambiar. Sí. El joven en algún momento dijo, ok, quiero esto, ¿sí? Acuérdate que él decía, yo sé que estoy mal, pero mi familia es la que está bien. Conforme fue tratándose, pudiera parecer que él se le hizo un daño, porque entonces él se paró, se enfrentó, comenzó a dejar de autolesionarse y pudo hablar. Y esto es como, les voy a decir algo, un secreto bien grande, que es muy fácil de entender. Cuando tú tienes acné, claro, joven, y vas al dermatólogo y le dices, mira, vengo por esto y quiero que se me quite. El dermatólogo te dice, claro, cómo no, te voy a dar esta medicación y esta crema. Y te da unas pastillitas, que es un antibiótico y una crema. Y tú te tomas tus pastillitas y resulta que al tercer día la cara se te pone roja y comienza a brotarte todo. Y tú dices, ¿pero qué me ha pasado, doctor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estoy así? Sí. El doctor le dice, sí, no te preocupes, es una reacción normal. No, doctor, estoy peor. No. Estoy sacando toda la mugre, todo lo que hay dentro, por debajo de tu cara, que es infección, que es pus, tiene que salir. Si no, yo no puedo curar. Claro. Luego, vamos a limpiar, vas a venir unas curaciones y te voy a mandar otra medicación. Pero hasta que no salga todo, no puedo curar. Entonces, ¿cuál es la impresión del paciente? Estoy peor. Claro. Pero como yo sabía esto, yo hablé con los pastores y les dije, esto puede suceder. Tienen que ser valientes y no pueden irse en contra, porque no me van a ayudar. Ellos fueron unos pastores jóvenes dentro de todo, no eran unos pastores viejos, eran pastores jóvenes, tuvieron su mente abierta, se dejaron guiar, que no es lo que normalmente pasa, ¿sí? Y cuando vieron, porque el muchacho se dejó de autolesionar, pero en el momento en que se deja autolesionar, ¿por qué? Porque puede hablar. Entonces él confronta y le dice a los padres, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me sirve, esto es lo y los padres eran mirándome y yo, Wow, qué fuerte. ahora podría pasar que ahí se quede. En el caso de ellos, gracias a Dios, no se quedó. Él confrontó, él sacó. ¿Saben qué era lo que sacó? ¿Cuál era el dolor? ¿Qué? El dolor era que tenía 3 hermanos. Hermanos, ¿sí? Él era el menor, ¿sí? Y estos 3 hermanos eran perfectos. Volvemos a lo mismo. Estos 3 hermanos predicaban, estos 3 hermanos se sabían los versículos desde chiquito. Estos 3 hermanos hacían, estos 3 hermanos, ¿sí? Y en este caso,
La presión no vino de los padres, porque yo lo estudié. Era su propia presión que tenía esta vara y él quería llegar allí. Ese era su dolor. No había dolor de que lo maltrataron, lo dañaron, no, era su propia comparación. O sea, si mi hermano se sabe 20 versículos y yo me sé 5, no sirvo. Si mi hermano ya predica a la edad de 12 años y yo ya tengo 17 y no puedo ni pararme, no sirvo, no, yo no pertenezco a esta familia. Rum, corto. Cuando él confronta a los padres, ¿sí? Entonces se cambia la dinámica familiar. ¿Qué era lo que pasaba? Que el niño, desde su personalidad era tímida, ¿sí? Le daba miedo un púlpito, le daba miedo hablar. Así que se comenzó sobre esa base a hacer cosas entre los padres y los hermanos. Todos ayudaron. Fue una familia que yo la... Importante eso. Total. Sí. Qué bueno. 3 hermanos y sus 2 papás. Y le digo una cosa. El muchacho duró alrededor de 6 meses con su confrontación y diciendo que él quería hacer lo que quería hacer y que de ahí nadie lo iba a bajar. Y todo el mundo le dijo que estaba bien. Y él dice, ¿está bien? Sí, está bien. Ese no es el problema. A nosotros nos preocupa esto o lo otro. Vamos a arreglar lo demás. Y él dice, pero ¿y esto? No importa. Esa es tu decisión por ahora. Y comenzamos a arreglar la base. ¿Dónde venía la base? Y la dinámica familiar la cambio, la rompo. Había una dinámica familiar que, por ejemplo, el más chiquito no podía orar, sino que era el más grande. ¿Sí? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre él sentía que eso había. Entonces le dije, no, cambien la dinámica familiar. Háganlo rotativo. Rótense, ¿sí? El papá le daba un domingo al hijo mayor, y era con el hijo mayor, que se sentara en su puesto. Habían muchas cosas que no es que las hicieron por maldad, las hicieron porque estaban preparando al hijo mayor, porque era el que más edad tenía, ¿no? Entonces, el pastor fue, mi intención era ir preparando a uno por uno. Nunca pensé que tenía que prepararlos a todos. Le dije, sí, rómpame la dinámica. Y la rompimos. Pero 6 meses el muchacho firme. A los 6 meses comenzó a sentirse sí valgo. Pues sí pertenezco. Así soy. Y se le comenzó a ver la cara. Ya se dejó de autolesionar en las 3 formas que se autolesionaba. ¿Sí? Y un día me dice, doctora, ¿usted me hace un favor? Yo le digo, sí. Me dice, ¿yo la puedo invitar a la iglesia? Y yo le digo, pues sí, tú me puedes invitar a donde tú quieras. Me dice, porque yo voy a predicar, pero a los jóvenes. Y yo le digo, pero yo no soy joven, yo soy viejita. No importa, me dice. Ok, le dije, yo te voy a apoyar. Y la prédica fue acerca de cómo encontrar tu destino en base a la palabra. ¿Quién eres? Como tu propósito. Y ese día, de esa prédica, él le dijo a sus padres que él había entendido que él no era eso, que él había entendido que estaba confundido y que se había dejado llevar por el demonio y que él tenía que aceptar que el demonio viene a las casas de las personas que son buenas, que aman a Dios y que muchas veces los jóvenes no entienden eso. Eso le dijo a los jóvenes. Esa fue la prédica de él. Fue la mejor prédica que yo he escuchado de un joven adolescente, mejor que cualquier prédica que le había escuchado a los otros hermanos. Él tenía un potencial tremendo, pero no lo había podido sacar por su miedo, por su propia autodesconfianza, por su propia autodescalificación, ¿sí? Los padres tienen su iglesia aquí en New Jersey, ¿sí? Y yo voy a su iglesia de vez en cuando, me invitan, de vez en cuando, ahora me voy, tienen una cuestión de mujeres, sí, les he dado para parejas, para mujeres, pero en este caso, y él lo dijo como testimonio en su iglesia. Y eso es fuerte. ¿Y sabes? A los jóvenes no les gusta admitir. Espérate, ¿sabes por qué lo dijo? ¿Tú te acuerdas que minutos antes yo les dije a ustedes que yo le decía a los muchachos? Que cuando ellos salieran de este problema, lo dijeran. ¿Saben por qué? Porque al tú poder confesarlo, nadie, son 2 motivos por los cuales yo los digo. Nadie en la iglesia va a decir, oye, tú sabes que el hijo del pastor sabe qué hace. Uy, sí, porque eso siempre. No.
Ya. Con eso, sí, esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió, esto es lo que está pasando. Gracias a Dios, les agradezco el apoyo. Se acabó. Sí. Rompe el chisme. Sea, es mejor que lo digas y no creas un chisme. Primero. Y segundo, tu valentía hace que otros ahí digan, ay, déjame decirle porque me está pasando. Sí. Así que esos son los dos motivos por los cuales yo siempre a los muchachos que se autolesionan les digo, si sobrepasamos esto, prométeme que vas a ayudar a otros. ¿Se acuerdan que se los dije 5 minutos antes de esta parte? Ese es el motivo. Sí. Ese es el motivo. Así que él se quedó así. Lo vi como en enero, fue la última vez que lo vi en febrero, más o menos, a finales de enero. No los he vuelto a ver, pero no me han llamado, me imagino que son buenas señales. Bueno, entonces es bueno muchas veces exponer los casos, ¿sí? Claro, yo no estoy exponiendo nombres, pero sí exponer los casos porque son casos que existen, casos que pasan por las manos de uno y que le toca. Y hay muchas familias que no son como esa familia. Donde no, doctora, ¿cómo vamos a exponer esto? ¿Cómo vamos a decir esto? La congregación nos va. ¿Okay? Pero ellos fueron valientes. Tal vez se les fueron a alguien. Yo no digo que no. Pero ellos, como decía el pastor, se fueron y se quedaron los que tenían que quedarse. Claro. Sí mismo. Ya acabó. ¿Sabes que ahora que diciendo esta anécdota o esta historia, ¿no? Me acuerdo de cuando nos estabas contando todo lo que pasaste en tu vida, ¿no? Viniendo de tu país, tratando de hacer de nuevo la carrera y toda la historia que pasaste y que ahora al final terminaste trabajando en esto. Y es verdad que Dios tiene un propósito para todo, porque yo creo que esto era lo que tú tenías que hacer. Mira. Esto era lo que tenías que hacer. ¿Sabes una cosa? Yo fui al Congreso de Mujeres. Al final terminamos haciendo un contrato donde decía, todos estos años he sido sierva, he aprendido a ser sierva de Dios. Pero hay algo ahora que me está demandando Dios y es ser esclava. El siervo dice, pues mi patrón me dijo, mi amo me dijo que me siente aquí y aquí me siento. El esclavo lo hace porque quiere sentarse allí, porque sabe que a su patrón le gusta que ahí se siente. Eso es ser esclavo ya de Dios. Hicimos ese contrato y yo voy al siguiente congreso que les mencioné y yo fui con una sola pregunta. Y se van a reír porque pues allá me mataron y se rieron. ¿Qué? Mi pregunta era, porque el retiro era para pastores y líderes. Y yo fui y le dije, Señor, yo no tengo ministerio. Yo no tengo nada. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque no soy líder de nada, yo no soy líder de jóvenes, de adultos, yo no soy líder de nada. Y hubo 2 prédicas que contestaron y cuando veo la pregunta y la comento con alguien en reuniones pequeñas, me dijo, es que tu liderazgo no está en la iglesia con 5 personas, tu liderazgo está en esto, ir hacia 20, 30, 50 personas porque tienes esa capacidad, tienes ese don de palabra, puedes decirlo, explicarlo, que te escuchen. Y además, tienes el ministerio de que con cada paciente que llega a ti, tú lo llevas al área espiritual. Tú estás trabajando, estás liderando, tienes ministerio. Yo no tengo ministerio, que sí tienes ministerio. Tu ministerio es tu vocación. Claro. No, y lo digo porque, de hecho, eso es parecido a lo que hace mi pastor. Mi pastor es pastor, pero él es el trabajador social de una escuela y él no está en una escuela en un área buena, en una escuela quizás no en la mejor área. Eso hay niños que padecen con familias con muchos problemas y él ha hecho su ministerio aparte con eso, donde él ni siquiera yo conozco con quién trabaja, ni nadie en la iglesia, pero si hay una mamá con problemas, ¿sabe? Eso ha hecho él, un ministerio en la escuela. De igual manera. No lo tengo claro, no sabía. ¿Sí? Y yo me sentía como, pues yo no soy líder de nada, yo no tengo ministerio. Yo me siento así, ¿qué hago yo? Sí, entonces yo no tengo nada, no hago nada. Sí, mira tú, a veces también tienes que pensar que el demonio también te confunde. Sí. Y a veces
estar haciendo. Y yo le dije, allá yo hablé de ustedes y les dije, es que yo sí, porque yo les dije, yo no sé de tecnología ni sé de nada. Y resulta que estas niñas, señoritas tan lindas, preciosas, me llaman y yo, bueno, yo digo sí, porque yo siempre digo sí a todo. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde es que salieron? Porque es que me subo una tarima por casualidad, que ya sabemos que no es casualidad. Estoy en estos podcasts por casualidad, porque yo no llamé, oigan, ¿quién me hace un podcast? Oigan, ¿quién me hace? Ustedes lo ¿Quién me saben. entrevista? ¿Quién me entrevista? Lo que Dios ya sabía que tenía que hacer, Él lo abre. Él lo Así abre. mismo. Porque es que, vuelvo y repito, ustedes para mí son una casualidad para la gente en general, pero Dios sabía, las voy a utilizar para que esta niña siga entendiendo que lo que tiene que hacer es esto. Por Una eso, diosidencia Dios- le llamamos nosotros. súper que amor. Y Dios mediante vamos a llegar a las personas que nunca hemos llegado. Porque Amén. esto está específico. Este podcast, estos episodios que estamos Sí. haciendo son específicos. Bueno, Sí. Para digamos los patrones a largo plazo. Evitan buscar ayuda. Mientras más pasa el tiempo, más se vuelve algo de tu vida. Se vuelve como un suéter viejo que Mm. nadie puede quitar. Entonces, ¿por qué tú vas a pedir ayuda de que te lo laven si tú lo quieres así, sucito, viejito, porque te lo pones y te lo pones así, o un zapato? Un estilo de vida. Entonces, mientras más tiempo pasa, menos ayuda pides y más difícil es que escuches. Más difícil, como cualquier adicción. ¿Ok? Sí. Y el riesgo de escalar, ya lo sabemos, pueden pasar años con estas autolesiones. En algunos casos, la autolesión puede intensificar y coexistir, como en el caso del muchacho que les dije que tenía 3. Sí. 3 diferentes autolesiones, que acuérdense que les dije que fueron años. Él encontró que ya una no era y vamos a hacer varias. Y las combinaba. ¿Ok? Y por supuesto, las relaciones autopersonales, las relaciones interpersonales se destruyen. No Sí. hay relación con los padres, no hay relación, no tienen novia, no tienen novio, no hay relación con los amigos, son completamente aislados. Voy a hacer la reflexión final para que podamos terminar con esta pregunta. ¿Les parece? Suena bien. Sí. Dice, la autolesión no es solamente un acto físico. Es un grito silencioso. Detrás de cada herida hay una emoción no expresada, una necesidad no atendida o un dolor que no encuentra palabras. La intervención temprana, el acompañamiento a tu hijo, a tu hermano, o a tu primo, sin juicio, y el acceso a apoyo profesional son las 2 claves para evitar que esta conducta se convierta en una forma crónica de lidiar con tu vida. Wow, Fuerte. está buenísimo. Me gusta que hayamos concluido esta pregunta así porque a la verdad que a veces uno como padre, uno siempre quiere lo mejor para los hijos. Y me gusta que hayamos tocado temas donde la familia ha tenido mucho que ver en 2 maneras, tanto positiva como de manera negativa. Y es que importante, incluso para nosotros, que yo creo que es incluso más difícil, en mi opinión, para los padres cristianos, por el mismo tema que estábamos viendo, porque tenemos nuestra manera de creer y a veces somos muy exigentes con la manera que creemos y creo que hicimos un podcast no hace mucho hablando sobre eso y es que nosotros no tenemos control sobre, nosotros educamos a nuestros hijos en el camino del Señor, pero llega un momento en que Dios llama personalmente. Dios no quiere nieto, Dios no quiere bisnieto y cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia personal con Dios. Y a veces es difícil entender que el llegar a esa experiencia personal con Dios tengan que pasar por todo esto para llegar a donde, ¿sabes? Como que a veces uno no entiende y pasará y saldrán de este problema y ¿cómo hago? Me siento impotente como mamá y ahí es donde salen todas también las emociones como madre. Y uno dice, ¿pero por qué yo? Si yo creo en Dios, Así mismo. si yo oro, si yo busco de Dios, si yo le he enseñado a mis hijos de Dios, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Y ¿Y qué pasa? yo siempre digo que muchas personas creen que porque uno es cristiano, significa que tienes una vida de colores, de arcoíris, que tu vida es lo más, tú sabes, que no pasas por
por problemas ni nada, porque yo me acuerdo que una vez me dijeron así, tú eres cristiana, como que a ti no te pasa Tú nada, también. a ti no te pasa nada. Y yo personalmente creo que a los cristianos es más fuerte. Sí. Es más fuerte Lo que porque pasa tienes el ataque del diablo. O lo lidiamos bastante bien. Entonces, Exacto. Entonces lo que yo siempre digo es que somos cristianos, todavía nos pasan las cosas, pero la diferencia es que si nos vamos a caer, tenemos dónde caer. por supuesto. Amén. Eso es lo que yo digo siempre. Si como cristiano vas a tener dónde caer. Si estás en el mundo, si no tienes a Dios, te vas a reventar. Ujú. Te vas a reventar. Espero Sí, que es verdad. chicas, Sí, no, muy bueno. Y Sí, no se me pierdan porque encanta. tenemos otra parte con otra Sí. pregunta porque es demasiado y no cabe en un solo episodio. Es demasiado y No. tenemos que dividirlo. tema. Así que los esperamos la próxima semana. Si no lo he hecho aún, suscríbase, denle click a la campanita y déjenos saber en los comentarios qué le pareció. Sí. Nos vemos la próxima.